Damos la voz y molesta, se nota. Cuando la verdad camina, la mentira explota. No dicen pagados, no dicen inventos, pero el dolor no se compra, se lleva por dentro. Nos llaman desinformados desde el anonimato. Nadie con teclado jugando a juego barato, plantando sospechas, torciendo el relato. Pero la verdad no se tapa con barro. No somos ruido, somos memoria, no somos relatos, somos historia. Aunque nos ataquen, aunque incomode, la verdad camina, no se esconde. Que la cuenten como quieran, nosotros sabemos la verdad. No hay mentira que resista cuando el pueblo empieza a hablar. Que señalen, que inventen, que repartan falsedad. Por Paloma y por Josué no nos van a silenciar. Defender la vida no es delito. Delito es el silencio bien escrito. Delito es mirar al costado. Delito es dejar todo tapado. No respondemos a nombre ni apellido, respondemos al amor de los que ya no están vivos. No defendemos poder, defendemos memoria, y eso aunque duela, también hace historia. No nos mueve el odio, nos mueve la verdad. La justicia no prescribe, no se va, aunque quieran manchar, aunque quieran callar. La verdad siempre vuelve a hablar. Que la cuenten como quieran, nosotros sabemos la verdad. No hay ataque ni mentira que nos haga retroceder atrás. Por Paloma y por Josué, por los que no están y están, seguimos firmes de frío pidiendo verdad. Y justicia por Paloma y Josué. Bueno, sí que mola, sí que mola. Por lo que me están diciendo es la misma letra, toda igual la canción, lo único que ha cambiado un poquito pues es meter a Gallego, que no se metió en su momento, ¿vale? Y además hoy viene bien también, viene bien este cambio, porque el otro día me mandaron algo y quiero mantener a Gallego ahí. Que sí, cuando me lo mandaron me acordé, pero en su momento no, y no repasé de lo que decía, que estaba repasando con el tema de Suso, ¿vale? Algo impactante, que es lo que vamos a ver hoy con el caso de Paloma y Josué. Suso escribió 2 notas en su blog del caso Paloma y Josué. Una al principio de pues ocurrir, y otra un poquito más adelante. Y las vamos a recordar, porque tienen que ver muchísimo con lo que estamos viviendo hoy, en estos momentos, con todo el trabajo que se está haciendo y con entender, porque a día de hoy entendemos muchas de las cosas que pasaron en un momento que sí nos sorprendieron, nos echamos las manos a la cabeza, nos dijimos que no era normal, pero no las entendíamos. No las entendíamos porque no conocíamos, vamos, es que no tiene nombre, ¿no?
no conocíamos el modus vivendi, vamos a decir así, de Omar, ¿no? O de lo que Paloma vivía en su entorno familiar. Vamos a dejarlo así mejor, que queda más bonito, ¿no? Quiero recordar esas 2 notas. La primera es simplemente, dadme 2 minutitos que la voy a subir al programa, de recordatorio de cómo empezó la incursión de Suso en este caso, no en este tema, ¿vale? Vamos a ver, porque creo que es, esperar que tengo apuntadito el, sí, esa es la primera, vamos a recordarla. El profeta endemoniado, el homicidio de Paloma y Josué. 4 minutos de lectura. Paloma Abigail Gallardo, de 16 años, y Josué Salvatierra, de 14 años, eran novios hace 2 meses. El jueves a la tarde salieron de sus casas rumbo al gimnasio. En el camino, pasaron un campito ubicado en Avenida Calchaquí y las vías del ferrocarril Roca, en Bosques. En ese lugar aparecieron asesinados el sábado a la tarde. Desde que se encontraron los cuerpos de los 2 adolescentes, el padre de Paloma, Omar Gallardo, un hombre con problemas de alcoholismo muy grave, colopatía y un carácter explosivo, fue el ápice de las contradicciones, queriendo él mismo plantar hipótesis tras hipótesis, como ejemplo, el abuso que nunca existió. Este falso profeta llegó a decir: menos mal que la mataron y no quedó viva, porque si no iba a sufrir toda su vida. Y no sería bien vista a los ojos de Dios, porque para él y su religión, que más que religión es una secta, la mujer tiene que llegar casta y virgen al matrimonio. No solamente pasa estos delirantes dichos, sino que a medida que transcurre la causa, se fue descubriendo a un padre tirano, el cual castigó a su hija cortándole el pelo y obligándole de niña a ser una devota de su religión. Pero para no desviarnos del centro de lo que queremos informar, retomemos la noche en la que Omar Gallardo iba en el patrullero junto a su sobrino, mismo en cara para donde se encontrarían los cuerpos de Paloma y Josué. En ese momento, exaltadamente, le dice Omar al conductor del patrullero: mi señora me mandó un mensaje. El GPS de mi hija figura en una plaza. Obviamente el conducto se desvía, van a la plaza, bajan, hablan con personas que se encontraban allí y Paloma no se encontraba ahí. Omar Gallardo es un bicho raro como pocos los hay. Desde el día 1 de la causa trataba de justificar cada 2 palabras lo que él había hecho en el transcurso de la desaparición y homicidio de los 2 adolescentes. Sus palabras eran: pueden ver en Facebook que yo a esa hora estaba cocinando. Otro punto raro tiene que ver con que a los pocos días la casa donde residía Paloma aparece totalmente vallada. Otro lado, es espeluznante la frialdad y el cinismo que tiene a la hora de hablar sobre él. Cuerpo de su hija que reconoció en la autopsia, así como de discutir los resultados de la misma realizadas un profesional, utilizando palabras como: le levanté la remera, le vi los pezones hinchados, mi hija al momento de su muerte estaba excitada. Sé que parece una locura, pero realmente es así. Cuando los medios salen a contar la realidad, siendo esta la que figura en los expedientes, que dicen que su hija no había sido violada, él amenaza exactamente con estas palabras: yo tengo al mejor amigo, que te da pero también te quita la vida, refiriéndose a un supuesto Dios. Gallardo tiene un cuñado, tío de Paloma, que es tan agresivo como él, celópata y con sus mismas creencias. Obviamente al juntarse se convierten en un cóctel explosivo. Si seguimos y nos manejamos según la Biblia de este profeta endemoniado, podemos notar que la niña fue velada fuera de su propia iglesia, donde la pequeña siempre tenía que asistir porque el padre la obligaba. La realidad es que la vela afuera con 40 grados de calor porque no era digna de la casa del Señor. La mentira de la renuncia del fiscal, el primer fiscal de la causa, Hernán Bustos Rivas, renuncia a la misma porque supuestamente fue amenazado el abogado Diar Guillermo Dieguez, el cual yo conozco, y creo que es uno de los abogados más caballeros y educados que conozco. La única realidad es que Rivas es un fiscal vago que no quiere trabajar en causas pesadas. Es simplemente googlear su nombre para ver la cantidad de renuncias en distintas causas que realizó. Obviamente incumpliendo su deber como funcionario público. Aclaramos que Dieguez es abogado de la familia de Josué. Nuestra hipótesis: Omar Gallardo, padre de Paloma, un fanático, sectario, violento y alcohólico, el cual en su mente diabólica piensa que la mujer que no es casta y pura hay que apedrearla. Y no es digna de la supuesta casa del Señor, sabe muchísimo más de lo que dice.
La pregunta que se tiene que hacer en carácter de urgencia, la nueva fiscalía del caso es X que aparece el teléfono de Josué y no el de Paloma. X que los moretones y rasguños en el cuerpo de Omar y X que querer plantar constantemente diferentes hipótesis donde claramente miente. Bueno, pues esta era la primera nota. Esta es la primera nota que hizo Suso del caso Paloma y Josué, ¿no? Además, se habló muchísimo, ¿no? De esta imagen, vamos a decirlo así, ¿no? De esta imagen. Esto simplemente era para recordar, porque yo la que quiero escuchar con vosotros. Y que en su momento yo expliqué de una forma en la que yo podría explicarlo, ¿no? Que luego además puntualizó muy bien Rosy, mi Rosy, se comentó, ¿no? Y es una nota que me la mandaron, me la han mandado, me la mandó ella, por cierto, y dice, mira, Inma, se te ha olvidado esto y se está cumpliendo, ¿no? O es lo que estamos viendo. Y tenía razón. Como vosotros sabéis, yo he estudiado angelología, por lo tanto demonología también, porque realmente van de la mano, ¿no? Y en su momento lo expliqué, ¿no? Y lo voy a volver a explicar porque si es bien cierto que igual os acordáis todos, creo que como llevo repitiendo unos meses atrás, ahora entendemos más las cosas. Ahora nos damos cuenta de realmente lo que está pasando, ¿no? Por eso es tan importante, o nos ha venido bien este parón también, para volver a escuchar y entender desde otra perspectiva muy distinta a la que teníamos al principio del caso, ¿no? Que era más de enfado, de cabreo, por lo que le había pasado a los niños, ¿no? Ahora estamos más como en lo que tenemos que estar, ¿no? Y es en pedir justicia, en buscar justicia por los chicos, ¿no? Estamos muchísimo más en ese sentido, estamos más alerta a toda la data que viene que antes, ¿no? Porque todo nos venía como grande, ¿no? Era horrible todo lo que estaba pasando, era horrible cómo se habían matado a los chicos, era inexplicable lo que estábamos viendo y escuchando, era tan inquietante que no hubiera ni un detenido que creo que no nos paramos a ver, a visualizar, a escuchar realmente lo que estábamos viviendo, ¿no? Y ahora mismo somos capaces de entender las cosas o de buscarles el sentido que nunca tuvo. Aunque nunca tiene sentido estas cosas, ya lo sé, no me diréis, Inma, es que por mucho que le quieras buscar un sentido, ¿qué mierda de sentido tiene esto? Vale, ninguno, pero me refiero a la vista de lo que vivía Paloma, ¿vale? Vamos a escucharlo muy atentamente. Y voy a recordar lo que os conté en su momento de esto, ¿vale? Y vamos a escuchar, además, que lo he buscado, a alguien que habla de lo mismo desde otra religión, o desde la misma religión, pero desde otro punto de vista de esa religión, vamos a decirlo así. Pero vamos poco a poco, vamos a ver. Voy a buscar ese vídeo, es que lo he grabado y llevo la garganta súper mal, ¿vale? Y como ya vengo de la última hora leyendo cosas, pues la verdad es que... ¡Ay! Atentos, chat, de verdad, muy atentos, ¿vale? De verdad que sí. Los demonios de Omar Gallardo. Redacción que la cuenten como quieran. 14 de marzo de 2025. 6 minutos de lectura. 3. Si creemos que el asesinato de 2 adolescentes es aberrante, podemos sorprendernos y horrorizarnos aún más. Por cierto, quiero deciros algo muy importante porque ahora mismo son muy importantes las fechas. Esta nota, esta que estáis viendo en pantalla, la que queremos hablar o la que queremos comentar es del 14 del 3 de marzo, o sea, del 14 de marzo del 2025. Ojo, 14 de marzo del 2025. Más si descubrimos el macabro, inexplicable e irracional móvil del mismo. La capacidad de un psicópata de encontrar justificación para sus inaceptables acciones no tiene límites. Tal es el caso de Omar Gallardo, quien lamentablemente se convirtió en protagonista a lo largo del proceso de investigación respecto al crimen de su hija Paloma y su novio Josué Salvatierra. Este caso ha tomado rumbos inesperados e interminables, con aristas que abren infinidad de interrogantes.
Cuestiones difíciles de digerir para una mente humana medianamente común, todas con final abierto y sin explicaciones lógicas. Sabemos hasta el momento, entre otras cosas, que Gallardo dice pertenecer a una fe, cuyos representantes nacionales repudian sus dichos y comportamientos, negando por completo relación alguna con el sujeto, que pareciera comulgar según sus propias conveniencias y acomodar de acuerdo a sus perversas necesidades. Se lo ve recorriendo medios de comunicación citando mnemotécnicamente fragmentos fina y perversamente adaptados a la justificación de sus discursos, de una Biblia convenientemente elegida y estudiada según sus propias elucubraciones. Lo estamos viviendo, ¿no? Sabemos hasta el momento, entre otras cosas, que Gallardo dice pertenecer a una fe cuyos responsables lo están negando. Esto lo escribió Suso el 14 del 3 de 2025. A 9 del 2 de 2026 vuelve a ocurrir. Pero no ya lo están negando en medios, lo están negando ante la ley, ante la justicia. Lo hemos leído, ¿no? Hemos leído las declaraciones de cierto amigo suyo también, padrecito, ¿verdad? Negando a la mayor. Negando su vinculación directa con él. Vuelvo a repetir. Esto que estamos viendo ahora lo escribió Suso el día 14 del 3 del 2025. Y esperaros que lo mejor está por llegar. El modus operandi discursivo de Gallardo es la amenaza terrorista de un juicio divino inminente. Bajo esta aparentemente delirante, y hasta graciosa idea, todo cobra sentido. Al menos explicativo y no por eso aceptable. Son de conocimiento público, no solamente los vínculos y conexiones delictivas del pastor, las cuales están siendo seguidas muy de cerca por la justicia, sino también versiones de relatos que asegurarían los maltratos que sufría Paloma en manos de sus progenitores, quienes al iniciar ella su adolescencia habrían tomado la decisión de cortar su cabello a nivel de rapado, al enterarse que se había besado con un compañero de escuela. Otra situación tan llamativa como espeluznante, es la incertidumbre social generada frente a los dichos de Gallardo con respecto al reconocimiento del cuerpo de su hija. Lo hemos escuchado con estupor decir que había constatado abusos sexuales al ver en el cadáver los pechos con marcas de presión y los pezones erectos a modo de excitación, y hasta llegó a relatar que la había tocado, apenas. Por otro lado, en las últimas semanas, se ha instalado en la sociedad la pregunta insistente relacionada a posibles abusos sexuales de Gallardo hacia su hija Paloma, entre otras interminables cuestiones que requieren una resolución tan efectiva como inmediata. En medio de una mezcla de sensaciones, me toca echar un poco de luz en al menos algunas preguntas que todos nos hacemos, como lo son las mencionadas anteriormente. ¿Qué pasó realmente con el cabello de Paloma? ¿Por qué Gallardo hace tan descabelladas y aberrantes descripciones de confirmaciones que tuvo al ver el cuerpo de su hija? ¿Si lo vio? ¿Cuándo lo vio? ¿Vio el cuerpo cadavérico o revisó el cuerpo en vida de su hija y por ende obtuvo las certezas que lo habrían llevado a un siniestro accionar? ¿Es Gallardo un abusador sexual? Oído Navegantes hace una pregunta, no afirma, está haciendo preguntas. Pero, excepto esta última, creo que las otras ya están contestadas. ¿Verdad que sí, chat? Ya están contestadas. La mentira que dijo de que había visto algo que no había visto en la morgue, ¿verdad? La mentira que dijo porque que se había cortado el pelo, que le habían cortado el pelo, porque había una amiguita que estaba enferma de cáncer, ¿recordáis? Hace poco recordamos esas afirmaciones, donde sí era cierto que había tenido otro novio y sí era cierto que le habían cortado el pelo por eso y le habían cambiado de colegio. Y vimos la verdad, recordamos la verdad. Vuelvo a repetir, esto está escrito el día 14, del 3 del 2025. Y lo estamos viviendo ahora mismo. Estamos confirmando esto que escribió nuestro queridísimo Suso, al cual siguen tratando de mentiroso y de vete a saber cuántas cosas más, cuando no mintió. Pero vuelvo a repetir, es que todavía lo mejor está por llegar. Con profundo dolor, escribo y describo lo sentido al instante de detenerme en la lectura de material que ya está en manos de la justicia. Circulan por casi todos los medios capturas de fragmentos extraídas del Facebook de Gallardo, quien ya no solo restringió el acceso al mismo,
sino que eliminó todas y cada una de sus publicaciones, pero las cuales antes ya estaban en mi poder en su totalidad, siendo leídas letra por letra, con desagrado, estupor e indignación, hasta toparme con el escalofriante hallazgo de un informe periodístico, redactado por el mismísimo Gallardo, quien lo titula como revelación espiritual, lo cual nos permite interpretar cuáles son sus razonamientos, explicaciones y justificaciones que nos ayudarían, no a entender, porque solo una mente como la de Gallardo podría entender aspectos semejantes, pero al menos encontrar un hilo conductor concluyente entre sus palabras y sus, ya casi confirmadas, acciones. Bueno, aquí hay una cosa que no sabía, y era que esto que estuvimos repasando, además lo estuvimos repasando con Ro, sí lo tiene la justicia. Sí lo tiene la justicia. Entonces, el cuento también que se nos ha contado de que la familia de Paloma hizo lo mismo que la familia de Josué, volvemos a que es incierto, ¿no? A que no es verdad. ¿Por qué? Porque, y bien lo va a decir, si bien es cierto que lo único que hicieron igual fueron cerrar en un momento determinado las redes sociales para pasar el duelo, por lo menos una familia lo hizo por eso, otra lo hizo para borrar evidencias. Evidencias de lo que ellos, vamos a decir, creían, por poner algo. Vamos a ello. Antes de leer las declaraciones escritas por el mismísimo Juan Omar, apelo a recordar los dichos del mismo, durante el velorio de su hija, en la polémica entrevista que brindó mano a mano luego de la conferencia de prensa ofrecida en la misma locación, en la que exclamó textualmente: si quieren saber qué pasó, investiguen Súcubo e Incubo, busquen eso y van a entender qué pasó con Paloma y Josué, palabras aparentemente echadas al viento, pero que él mismo no se llevó porque existen los archivos, las ediciones y sus palabras escritas que ya no podrá borrar, aunque mucho sepa de tecnología. Era muy obvio que si Gallardo invitaba a realizar tal investigación era porque él ya la había realizado. No conforme con eso, lo redactó y publicó en sus redes, cito textual: revelación espiritual. Informe periodístico. Demonios súcubo e incubo al ataque. La acción de estos demonios van sobre la mente llena de codicia sexual en hombres y mujeres haciendo que comiencen a masturbarse, hasta el pleno orgasmo donde se condenan, como un sello final, en el éxtasis de su codicia extrema. Se suponía que los niños que serían engendrados serían más susceptibles a la influencia de estos demonios. La tradición religiosa sostiene que tener relaciones con un incubo puede resultar en deterioro de salud, o incluso hasta la muerte. Existen personas más propensas a ser atacadas por incubos y súcubos. Las mujeres de cabello hermoso y las monjas son un ejemplo. Seduce a las mujeres de ojos grandes y pelo largo. Seduce a las mujeres sosteniendo su seno derecho, convenciéndolas de que lo que hacen está bien porque es placentero. Lo caracterizan también por ser el responsable de violaciones de padres a sus hijas. Resultaría inhóspito para cualquier mortal entender y aplicar estos razonamientos a la realidad cotidiana. Parece no ser el caso tratándose de un ser capaz de ofrecer pizza burlonamente a periodistas en conferencia de prensa durante el velorio de la propia hija, quien se encontró con la muerte de la forma más cruel y despiadada. Según las palabras textuales del mismo Gallardo, entendemos que rapando la cabeza de su hija la liberaba de ser poseída por este demonio sexual que él tenía tan estudiado. Asimismo, se comprende con sus dichos, que al observar los senos y pezones de su hija constató que la misma estaba poseída por este demonio que tiene un proceder de posesión mediante la excitación de los pechos. Y lo más aberrante, si existe un grado de aberración mayor, es la explicación que encontraría a las violaciones de padre a hija, dado que este demonio posee a mujeres con vulnerabilidades semejantes a las de Paloma, por lo cual, poseídas, se encuentran engañosamente seductoras, haciendo sucumbir al hombre ante tal incorporación demoníaca, incurriendo en pecado sexual hacia su hija. Si estos demonios, según Gallardo, poseen tanto a mujeres como a hombres para incitarlos a la seducción, masturbación y pecados sexuales producto del consumo de pornografía tecnológica, haber encontrado chats de los adolescentes y sabiendo que planeaban sucumbir ante tales tentaciones demoníacas y entendiendo que su misión, explicada por él mismo, en esta vida, es salvar a las personas de la muerte eterna, entre otros males. No queda demasiada explicación posible ante tanto desquicio. Expreso, redactado y publicado por Gallardo en sus redes sociales. Sin más, asumo al releer que lejos de la intención inicial de echar luz,
Tener acceso a tan macabras revelaciones solo incrementa el horror que hasta el momento parecía insuperable. 3 comentarios en Los demonios de Omar Gallardo. Bueno, esas son las capturas, que ahora les voy a enseñar, las he bajado, de lo que escribió Omar sobre el tema de los incubos y los súcubos. Y aquí hay mucho que interpretar, ¿vale? Porque lo primero que yo quiero deciros, espera que estoy preparando la otra pantalla para poneros esas capturas, darme un minutejo, pellejito, aquí. Yo en su momento os expliqué en lo que es la teología, lo que es un incubo y un súcubo, ¿vale? Porque realmente, ojo, ni son demonios, realmente ni son demonios, ni siquiera son ángeles caídos, que es diferente, ¿eh? Un ángel caído a un demonio es totalmente diferente, ¿vale? Pero muy diferente. Ahora estoy preparando la pantalla, ¿vale? Porque además, lo que es la publicación en grande, ¿veis? Es brutal. Quiero primero recordaros, yo se lo dije en su momento, teológicamente hablando, porque vuelvo a repetir, como bien dijo el Nini, yo he estudiado angelología y la angelología está dentro de la teología. Lo que es un incubo y un súcubo, ¿vale? Y de dónde viene exactamente el incubo y el súcubo y cómo acabó el incubo y el súcubo, de alguna manera en la Biblia, vamos a decirlo así, aparte de la suya, ¿no? Y en su mente. Yo os voy a decir lo que es, os voy a hacer un pequeño esquema para que lo tengáis un poco claro, ¿vale? El origen no es religioso, ¿eh? Viene de Mesopotamia. ¿Cuándo entró en la religión directamente? ¿Y vinculado a qué? Vinculado a Lilith. ¿Quién era Lilith? Lilith era la primera mujer de Adán, ¿vale? Bueno, ya sabéis que la primera mujer de Adán, pues como que se enfadó con Adán, no considero que fuera un gran marido, vamos a decirlo así, y pues se separó. Y entonces cuando pusieron a Eva. Entonces achacan a Lilith el nacimiento de los incubos y de los súcubos, ¿vale? Para que nos pongamos en contexto. ¿Qué es un súcubo y un incubo? La palabra súcubo e incubo en latín quiere decir lo siguiente. Súcubo es el que yace abajo e incubo es el que yace arriba. Pero, ojo, realmente el significado, vamos a decir así, ¿cómo lo podríamos decir? El significado a nivel energético, vamos a decir, o personal de cada uno de estos bichos. Porque para mí son, es que vuelvo a repetir, es que no son demonios, por mucho que la gente los quiera llamar demonios, ni son ángeles caídos, que es distinto a un demonio, ¿vale? Entonces yo los denominaría más energías negativas, más que cualquiera de esas dos cosas. Luego veremos el porqué cuando escuchemos a un sacerdote especial, vamos a decirlo así, ¿vale? ¿Sabéis por qué? Porque un súcubo, que sería la mujer, básicamente sería una mujer, simplemente tiene una mención de tentación. O sea, su fuerte sería tentar, nada más. O sea, no va mucho más allá de tentar a la persona o a las personas. Sin embargo, un incubo se relaciona realmente, o esa energía está relacionada, por decirlo así, con la dominación y el control, que es bastante diferente. Con la dominación y el control. ¿Cuándo se puso el incubo y el súcubo, vamos a decirlo, de moda? En la Edad Media. ¿Por qué? Porque esta gente que iba por las brujas encontró en manuales de brujería que las brujas robaban el semen de los hombres y a otras mujeres se los implantaban para tener más incubos y más súcubos, más que incubos, súcubos, demonios, vamos a decirlo así.
¿vale? Eso es lo que creían. Otra cosa es lo que fuera. No es así. Porque sabéis que las brujas realmente son mujeres sabias y lo que hacían básicamente era intentar, pues, a las mujeres que no se quedaban embarazadas, intentar que se quedaran. Pero bueno, la religión cristiana lo tomaba como eso, ¿no? Como realmente, pues, una manera de robar la energía vital a un hombre para implantársela a una mujer y que de esa mujer nacieran demonios, básicamente. Os lo estoy contando a grandes rasgos para que tampoco os liéis mucho, ¿vale? Que no quiero tampoco que lo... Pero para que veáis la verdadera relación del incubo y el súcubo. ¿Para qué utilizaban estos demonios? A ver si os suena. Realmente los utilizaban para cortar culpas. ¿En qué sentido cortar culpas? Porque si yo le echo la culpa a un demonio, es más fácil asimilar que he hecho algo malo, ¿entendéis? Si yo le echo la culpa a un demonio que me he quedado embarazada fuera del matrimonio, ¿vale? O que alguien se ha quedado embarazado o embarazada fuera del matrimonio, mi culpa, mi responsabilidad es menor, ¿vale? ¿Y cómo lo usaban mucho? Pues lo usaban mucho, pues eso, en embarazos no deseados o cuando una mujer tenía, ¿cómo decirlo? Un feto con defectos, ¿no? O malformaciones. Es que como ha sido un incubo, me he quedado embarazada porque ha sido un incubo fuera del matrimonio, me refiero, ¿vale? O yo he dejado a esta mujer embarazada porque era una súcuba. Sí, sí, hablamos de impíos y de todas esas cosas. ¿Entendéis realmente la relación que hay o lo que hay detrás del incubo y el súcubo? Vuelvo a repetir, porque tú si tú estudias angelología en la teología, te dicen lo que es un demonio, te dicen lo que es un ángel caído y te dicen lo que es una energía X, ¿vale? Entonces, realmente el incubo y el súcubo no estaría dentro realmente de un demonio, ¿vale? De hecho, menos, y más te digo, menos el súcubo, que sería la mujer, o sería pues la tentación, que el incubo, que estamos hablando de dominación y control. Y cuando hablamos de dominación y control, estamos hablando de personas no muy dignas, vamos a decirlo así. Eso es lo que sería realmente. A grandes rasgos, un incubo y un súcubo, ¿vale? ¿De dónde salieron, de dónde vienen? Y más o menos la historia que hay. Esto es lo que escribió Omar Gallardo de ese tema. Omar Juan Gallardo, Revelaciones Espirituales, el pecado es la causa principal de todas las posesiones demoníacas. ¿Veis? El pecado es la causa principal de todas las posesiones demoníacas. ¿Qué hago? Lo que os he dicho. Yo he pecado, pero si yo digo que ha sido una posesión demoníaca, mi culpa es menor. Demoníacas en los humanos. En los posts de arrepentimiento ya se expone el pecado como algo que no se debe hacer o practicar. Con las pruebas e imágenes de cada caso, hacemos posible el impacto para reconocerlo, no proviniendo las reglas de conveniencia de la comunidad. O sea, pero eso es lo que hace él, pone las normas de conveniencia de la comunidad a las suyas mismas. ¿Vale? Yo me perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que nos vayamos enterando. Exactamente, Kira. A ver. Principales conceptos. Pecado. Toda maldad es pecado. Más hay pecado no de muerte. Más hay pecado no de muerte. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Pues es infracción de ley. Hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y pone las notas de esto. Vamos a ver más, Kate. 3 más. Esto es lo que escribió. Ahí tenemos otra. Omar Jorge Gallardo. Según el Meius Maleficarus o martillo de bruja, ¿veis? Que no es un Meius malificado martillo de bruja.
No, estaba dentro de los libros, ya os lo he dicho, o manual de la bruja, ¿vale? Los súcubos coleccionan el semen de los hombres con los que duermen. También decía que hasta se lo comían. Pero básicamente no es así. Porque realmente en lo que es, si te vas, vuelvo a repetir, a lo que es la teología, eran las brujas las que retiraban ese semen para hacer demonios. No como él lo está exponiendo aquí, ¿no? Que los súcubos, perdón, robaban el semen. Es distinto. Pero bueno, fíjate, durmiendo también decían que hasta se lo comían, ¿vale? ¿Qué quieres decir? ¿Que han robado el semen de alguien para ponerlo en alguien? ¿Eso me quieres decir? Volvemos a la... Supuestamente, ¿eh? Ay. Volvemos a la... Si la culpa es de un demonio, más fácil es asumir la mía. Pregunto. Esto lo usarían para embarazar a las mujeres. Así se suponía que los niños que serían engendrados serían más susceptibles de la influencia de los demonios. No, hombre, realmente lo que querían eran, o lo que viene en la historia es hacer demonios. Pero realmente la acción de estos demonios van sobre la mente llena de codicia sexual en hombres y mujeres, haciendo que comiencen a masturbarse por las noches o frente a fotos o imágenes en revistas o en internet para hacerlos terminar en un orgasmo que se complete con una profunda decepción por no haber alcanzado realmente esa imagen deseada. O entrenes. No sé, estamos pillando que eso sí, casualmente, porque en esta causa hay muchas casualidades. Parece que estás narrando tus pecados y los de tu parentela, vamos a decirlo así. Supuestamente. Los hombres ficcionan su pene y las mujeres sus clítoris hasta el pleno orgasmo, donde se condenan como un sello final en el éxtasis de su codicia extrema. Desde luego, para ser sacerdote, muchacho, o curita, como se llame, qué explícito, ¿no? Digo, vamos a ir retirando para ir colocando más. Juan Gallardo, Revelaciones Espirituales, informe periodístico. Sí, tiene que ser un informe periodístico, pero un sacerdote hablar con esa explicitez es raro. Existen personas más propensas a ser atacadas por incubos y súcubos. Las mujeres de cabello hermoso y las monjas son un ejemplo, ¿no? ¿Te refieres a las personas vírgenes y a las mujeres de pelo largo? Qué curioso, ¿se parece a alguien? Los sueños eróticos, interpretados como encuentros con seres fantásticos, han existido en prácticamente toda la mitología. Por cierto, se te ha olvidado poner, y a mí se me ha olvidado decir, que hay algo que se parece mucho a lo que dicen o a lo que sienten los que dicen que han tenido un incubo y un súcubo. Y es, yo creo que todos esto lo habéis, yo creo que todos en algún momento lo hemos sentido, ¿no? Y es estos sueños, esta manera cuando sueñas y de repente no te puedes mover, ¿vale? De algún modo te cuesta moverte, te cuesta levantarte. ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Ah? ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Me entendéis, no? Las parálisis del sueño famosas. Sí, ¿no? Que no te puedes levantar, que te quieres despertar y no te puedes despertar. Sí, parálisis del sueño. Lo recordáis, ¿no? Muchas veces cuando contaban cierto tipo, o se han contado cierto tipo de cosas así, o te han contado cierto tipo de cosas así, están hablando de una parálisis del sueño. ¿Eh? Porque yo siempre lo he dicho, no es tan sencillo que te entre un demonio, ni es tan fácil que te hagan
una brujería. Bueno, yo lo he contado muchas veces. No sé si a vosotros lo habré contado, pero no es tan sencillo. O sea, tienen que saber hacerlo y tiene que ser un demonio en serio. Y un demonio potente. O sea, vamos a ver. Entonces muchas veces son parálisis del sueño y no es nada de esto. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención, y creo que nos está llamando la atención a todos, es que parece que Omar supuestamente nos estuviera narrando cosas vividas él y su familia, ¿no? Simplemente es una casualidad, ¿no? Los sueños eróticos interpretados como encuentros con seres fantásticos han existido en prácticamente toda la mitología, pero solo en aquellas en donde se concibe una entidad representativa del mal se ha considerado como negativo y se ha atribuido a los demonios. Sí, pero muchas veces es por el interés de Guido Andrés. El incubo y su equivalente femenino, el súcubo, fueron la viva imagen de la malignización del sexo. Los demonios lúbicos, cuyo único fin era utilizar el deseo sexual de las personas como una herramienta para causar daño, tuvieron su origen en las religiones persas y judías. No, este caso vino de Mesopotamia, ¿vale? Chatito, pero bueno. Vamos a ver el último, que es este, el 4. Omar Juan Gallardo, incubo. Panzón que enamora a la mujer. En México se le llama Raúl. ¿Sabes qué pasa? Que no es verdad, porque Raúl es el nombre de un ángel. Pero bueno. Y lo describen a menudo como de corta estatura. Seduce a las mujeres mientras se bañan o duermen, sosteniendo su sueño derecho, convenciéndolas de que lo que hacen está bien porque es placentero, persuadiéndolas. Lo caracteriza también por ser responsable de violaciones. Ojo, lo caracteriza también por ser responsable de violaciones de padres a sus hijas. Uy. En Panamá se le denomina zangano. Bueno, aquí básicamente un zangano es un bicho, ¿eh? Pero bueno, no había escuchado zángano ni en angiología ni en la demoniología. Ninguno existe el zángano. El otro era un ángel, por cierto. Pero en el caso de su mito local, a la mujer no las embaraza, solo las molesta al no acceder estas a sus peticiones. Mira, este es un demonio bueno. Porque dice, el no es no. El no es no. El otro es malo porque aunque sea no es sí. En Venezuela se les denomina zangaretos, que es el nombre que se hace valer de cualquier forma animal para viajar de un lugar a otro, para después violar a las mujeres que desea. Se dice que estos seres son transformaciones de hombres que se valen de la magia negra. Como si fuera tan sencillo, Omar. Como si fuera tan sencillo. No tienen ni idea. Bueno, estas son 3 screenshots, no 4 screenshots, por cierto, que tiene la justicia, ¿eh? Que tiene la justicia. Pero vuelvo a repetir estas cosas y hablan ya viéndolo de una manera terapéutica. Yo ya sabéis que soy terapeuta. Normalmente, muchas veces, estas personas que dicen que les ataca un demonio, no un incubo y un súcubo, directamente un demonio, y que el daño que han hecho o se han hecho a sí mismos o a los demás es porque culpan al demonio por sentirse ellos mejores. O yo no he sido la culpa mía, ha sido de este demonio en sí o esta entidad en sí. Eso a manos llenas. Os puedo contar casos. Me han hecho, incluso los que vienen y te dicen, es que me han hecho magia negra, porque me ha pasado esto. Y tú lo repasas con esa persona y no le han hecho magia negra. Simplemente que ella le ha llevado a unas acciones
Esas acciones más bien le han llevado a algo que le ha provocado a esta persona daño directamente. Eso se ve así, bajo la vista de un terapeuta. Ojito, ojito. ¿Mm? Yo ahora quiero que escuchéis lo que es un incubo y un sucubo, o lo que la Iglesia Católica, y veréis cómo va más por donde digo yo que por donde dice él, por la manera de trabajar que tiene, porque lo que vamos a escuchar es un exorcista de verdad, dado el título por la Iglesia Católica. No un señor que se ha autodenominado exorcista, no. El señor ha sido exorcista durante muchos años, ahora no lo es, pero es muy mayor, y vais a escuchar hablar a este señor de los incubos y los sucubos, ¿vale? Desde la Iglesia Católica, desde la visión de la Iglesia Católica, vamos a entender que no lo dice, pero a la manera que tiene él de expresar cómo echa un incubo a un sucubo, veréis que nada tiene que ver con un demonio. Pero lo vais a entender conforme él lo va diciendo o él lo va expresando. ¿Dónde os quiero llevar? A lo que os llevo repitiendo durante todo el programa. La culpa, echar la culpa a un demonio, es no asumir la responsabilidad que tienes en un acto. ¿Vale? Y si escuchamos, habiendo leído esos 4 screenshots que os he puesto, que los tiene la justicia, os dais cuenta que básicamente pareciera ser, o pudiera ser que nos esté contando la historia de su familia. Pero quiero que escuchéis al exorcista para que me entendáis la explicación que yo os he dado a vosotros y dónde nos puede llevar. Esperad, a ver dónde lo tengo. Aquí. Bueno, antes de nada, bueno, sí, primero el exorcista, que es más interesante. Hola, hola a toda la gente que nos sigue en el Sol de Tijuana. Estamos ahorita pues de visita aquí con el padre Arcadio Ávila, que nos va a platicar unos temas bien interesantes para toda la gente. Padre, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, aguantando el calorcito, pero en Tijuana hay más. Soy el padre Arcadio Ávila, párroco y decano de Rosarito, aquí en esta parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, y soy exorcista. Pues tenemos varios temas que nos puede, a ver si usted nos puede apoyar con su experiencia y sus conocimientos. ¿Qué le parece si platicamos un poquito de lo que es los incubos y los sucumbos? Son espíritus, pues yo digo que son de origen sexual, porque mujeres... Habéis escuchado espíritus. Cuando la Iglesia Católica se define espíritus, no son demonios, ¿vale? Ni siquiera son ángeles caídos, son energías, espíritus. Ojo, porque a la forma de la Iglesia Católica no lo va a explicar, ¿vale? Mujeres han sido violadas por estos entes espirituales y también hombres seducidos por estos espíritus sexuales femeninos que los han descubierto cuando están en la intimidad, en la cama. Entonces son espíritus malignos, por supuesto, dañinos, que afectan tanto a mujeres como a hombres. Ok, padre, y este fenómeno se da en gente, no sé, en sueños, que se puede como perder entre un sueño o entre la realidad, o la persona sí se da cuenta de esto que está pasando. En mi experiencia con mujeres, en caso de que fueran espíritus masculinos, los incubos han sido cuando la mujer está dormida, está en un sueño profundo y se siente y sueñan que son amarradas de los pies, de las manos, y que las violan, y en eso despiertan y sienten una violación y despiertan y ven cómo están en una posición de violación, así sus brazos, sus piernas extendidas
pero ellos no ven quién las está deteniendo y despiertan con esta experiencia, con miedo, con terror, y hasta que no logran hacer oración, se van los espíritus. Oiga, padre, y con las oraciones ya sienten como la tranquilidad, ya cuando se sienten. Fijaros si para la Iglesia Católica lo que sería un súcubo, que sería la mujer, es no llegaría a ser un demonio, que con una simple oración, te lo está diciendo un especialista, un exorcista, se diluye. ¿Entendemos? Entendemos por dónde voy, ¿verdad? Ojo. Pues que Dios está con ellas o algo, es cuando ya sienten pues que ya el peligro pasó. Sí, y acuden con el sacerdote, algunas ocasiones han venido conmigo, ya las ayudo a hacer su oración, su confianza en Dios, y se les hace oraciones de exorcismo menor. Exorcismo menor, porque no llegan a ser demonios, son energías, son entes espirituales. Entendemos que Omar se ha sacado todo esto, no sé de dónde, Claro, sí sabemos de dónde. De exponer o recapitular, es que no tendría exactamente la palabra, o contextualizar la religión a lo que a él le interesa, a lo que a él le viene bien. Para que estos demonios dejen de molestarlas. Oye, ¿hay algunas personas que son susceptibles a este tipo de fenómenos? En los hombres, me ha tocado con algunos hombres que son mujeriegos, que andan en la madrugada en aventura, y son las experiencias que he tenido con ellos, que me platican que conocen a una mujer muy guapa, de muy bonito cuerpo, muy bello cabello, muy bonita cara, y se las llevan, las encuentran en las calles, principalmente en las calles oscuras, y les dan raite y se las han llevado, y cuando ya están en la intimidad de un hotel o en casa de ellos, se dan cuenta que son espíritus monstruosos, horribles, y pues ya se imaginarán. Pero ¿quién se ha llevado ese espíritu monstruoso y horrible supuestamente a ese súcubo? A un hombre mujeriego, a un hombre pecador. Ojito. Ojito la vuelta que le ha dado Omar. Salen espantados, gritando y pidiendo ayuda. ¿Usted cree que se van se les aparece como en una forma muy atractiva al gusto de cada quien para poder llamar su atención y poderlos envolver? Sí, pero la misma conducta, la infidelidad, la lujuria, el pecado, lujuria, hace... ¿A quién ataca? Escuchar. Según, ojo, que estamos hablando de un tipo que no dice ser padrecito por la libra de Dios, de un sacerdote, un exorcista del Vaticano, que ha estudiado teología. ¿A quién ataca un supuesto súcubo? A los libertinos y pecadores. ¿Queda claro, Mar? Que estas personas, estos hombres, jalen estos espíritus de tipo sexual, mujeres muy atractivas que después las descubren. Me han platicado que a veces las descubren en el mismo trayecto y espantados frenan, las bajan, las avientan y corren a las iglesias a pedir ayuda. Ahora sí. Pues bueno, entonces es recomendable también que no anden tan tarde de fuera de sus casas y pues no andar buscando aventuras, ¿verdad? Así es, mucho cuidado con eso. Entonces, según está diciendo este exorcista, ¿qué está buscando esa energía negativa? Vamos a trabajarlo en energía, porque se entiende mejor. Otra energía negativa que hace que realmente el daño o el mal sea mayor, ¿no? ¿Lo entendemos? Vamos a hablar en energía. ¿Con quién se lleva un demonio? Con otro demonio, ¿no? Con una persona que no es... no estoy hablando de castidad y de pureza, estoy hablando
de que no es un sinvergüenza, vamos a hablar las cosas así, y un vividor. ¿Entendemos las cosas? Vamos pillándola. Espíritus femeninos. Oiga, padre, ¿y cómo podemos protegernos? O sea, toda la gente, ¿qué podemos hacer para estar protegidos? Pues en el caso de estas mujeres que yo he atendido en mi tiempo de exorcista, son mujeres santas, jóvenes de oración, de iglesia, Exactamente. y sufren estos ataques. ¿Estáis escuchando? Las mujeres santas y puras reciben los ataques de los íncubos. Estamos. Es que hay que saber lo que se habla y saber lo que se lee, Omarcito. A mí es que me gustaría saber, según en tu cabeza, quién es el íncubo y quién es el súcubo. Porque puede ser el incubo y el súcubo, puede ser Paloma y Josué, como tú bien dijiste, o no. O Paloma y otra persona. No sé quién. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Porque ya fuiste un íncubo hace tiempo, ¿no? Pero a ti te perdonaron, ¿no? Es así. Volvemos a que esos escritos que tú hiciste, esas revelaciones, no eran tal revelaciones, sino era algo que probablemente o supuestamente pudiste llegar a vivir, o esas masturbaciones, ¿alguien las puede llegar a vivir? No sé, pregunto. Yo estoy lanzando preguntas. Porque vamos a hablar de que lo que estamos hablando es lo que son, según tú, los incubos y los súcubos, y realmente lo que son los incubos y los súcubos. Que para nada, en primer lugar, son demonios, como bien te está diciendo el sacerdote. Y es que es un exorcista y es que es un sacerdote estudiado de verdad. Y que no es por nada, es que yo, como bien dice tu amigo, yo sí estudié angelología y por tanto de demonología sé lo que es un ángel, lo que es un demonio, lo que es un ángel caído, que no tiene nada que ver, y lo que son energías negativas simple y llanamente. Se hace oración de exorcismo y ya quedan liberadas. Es que una oración de exorcismo normal, o sea, no tiene que hacer ni un exorcismo, por lo tanto estamos hablando de menos de un ángel caído, o sea, de mucho menos, de una energía en sí. Y normalmente las energías las atraemos con nuestras vivencias. Claro, si tú eres un libertino, como bien ha hecho el sacerdote, y vas por ahí buscando putillas, al final te encuentras una putilla como mala leche. ¿Estamos? Bueno. Es un tipo de vejación, ataques del demonio, de estos demonios. Y en los hombres, pues les he orientado a que dejen su vida promiscua de desenfreno, ¿Escuchas, Omar? que se dediquen a su esposa y así es como ya no han tenido esas experiencias tan espantosas como ellos lo narran. Cosas, ¿verdad? O sea, acabas de dejarse de ser un libertino y ya no tienes esas experiencias. Yo te lo dejo caer. Porque básicamente no son demonios. Los llaman demonios, sí, porque todas las energías negativas básicamente la Iglesia Católica las trata como tal. Pero a la hora de luchar contra ellos, mira, la diferencia de hacer un exorcismo o hacer una oración. Queda claro, chat. Y claro, mi pregunta es la que yo ahora mismo os voy a exponer, la que os estoy exponiendo básicamente, ¿no? Es el hecho de quién es el incubo y quién es el súcubo. O en tu mente quién es el incubo y quién es el súcubo. Porque ahí entenderíamos muchas cosas, Omar. Pero vamos a escuchar porque nos lo puso Suso en esa nota, este trocito de vídeo, que sé que lo habéis escuchado muchas veces, pero que creo que ahora mismo, después de lo que hemos hablado y lo que hemos leído, le daréis un sentido diferente.
Sucubo y incubo. Estudien eso, vean lo que hacen esos demonios con la gente. Bueno, Marco, vos creo que algo de esto entendés. Tanto en los hombres como en las mujeres, y se van a dar cuenta ahí lo que pasó con Paloma y con Josué. Y usted, la justicia federal, la justicia ordinaria, ¿cómo hace para poner en el expediente que la causa de motivación fue un bicho como eso? Como bien ha dicho el sacerdote, hay incubos y sucubos que tienen nombre. Sobre todo incubos. ¿A que sí, chat? Y como bien he dicho, muchas veces culpar a un demonio es más fácil que asumir tu culpa.